Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a ver las funciones regulares en geometría algebraica. Vamos a continuar con nuestra serie de geometría algebraica. ¿Bien? Las funciones regulares son funciones que se pueden expresar como cocientes, pero de una manera local. O sea, no es necesario que globalmente las podamos expresar como cocientes. Solo es necesaria esa condición localmente. Entonces vamos a ver la definición. Empecemos poniendo sea X una variedad afín. Afín. Y U, un subconjunto de X, un abierto. Abierto pues significa que el complemento de U es una subvariedad afín de X, ¿no? Entonces, una función phi que va de este conjunto U al cuerpo K es regular si, si para cualquier punto en U, o sea, si para cualquier A en U existen f y g funciones polinomiales de x, donde g es distinto de 0, con, bueno, g de x distinto de 0. Y bueno, existen estas f y g tales que como decía que phi la podemos expresar como un cociente de, de funciones polinomiales, ¿no? O sea que phi de x sea igual a f de x entre g de x, ¿no? Y justo por eso fue que puse g de x distinto de 0. Pero había dicho que esta condición se debe de cumplir de una manera local. Entonces voy a poner que esto se cumple para cualquier x que está en UA, en donde con UA, una vecindad abierta de U, no, vecindad abierta de A en U. Vecindad abierta simplemente significa que UA es un conjunto abierto que contiene al punto A, ¿no? Entonces, como pusimos que esto de aquí se cumple para cualquier X en UA, con UA una vecindad abierta de A en U, entonces ya expresamos esta condición de aquí de manera local, ¿no? Porque aquí estamos poniendo vecindades. Y también nosotros podemos considerar el conjunto de todas las funciones regulares de algún conjunto U abierto, ¿no? Ya ese conjunto nosotros lo vamos a denotar así, como eh, X, ¿no? Este va a ser el conjunto, es el conjunto de funciones regulares en U. Entonces, bueno, aquí trivialmente de la definición de función regular, podemos ver que cualquier función que la podemos expresar como un cociente de manera global, entonces eso va a ser una función regular, ¿no? Entonces cualquier función que sea de la forma f de x igual a f de x sobre g de x para cualquier x en u, esto trivialmente va a ser una función regular. Pero la definición de función regular no pide que necesariamente pase esto, solo lo pide de manera local. Otro ejemplo sería este de aquí.
Consideremos el espacio afín, 4 dimensiones, el A4, y consideremos la siguiente variedad afín, x, que la vamos a definir como el lugar cero de este polinomio de aquí, x1 eh, por x4 menos x2 por x3. ¿No? Entonces x va a ser el lugar cero de este polinomio. Y entonces nosotros tenemos que v de x2, x4, este en particular es un cerrado que está dentro de x, ¿no? Es cerrado en x, ¿no? Y como este es cerrado en x, nosotros tenemos que x menos esto de aquí, v2, v4, o sea, esto es el complemento de este de aquí. Y esto es abierto, ¿no? Porque es el complemento de un cerrado. Pero esto justamente es vx1 por x4 menos x2 por x3 menos v por x2, x4, ¿no? Bueno, este de aquí es abierto, porque es el complemento de un cerrado. Pero esto también lo podemos escribir como el conjunto de todas las 4 tuplas, x1, x2, x3, x4, que están en x. X es un subconjunto del espacio afín de 4 dimensiones, A4. Bueno, el conjunto de todas estas tuplas, tales que x2 es distinto de 0 o x4 es distinto de 0. No, entonces nosotros tenemos eso básicamente por la definición de resta de conjuntos. A este nosotros le estamos restando este de aquí. Y bueno, este es un conjunto abierto, como ya habíamos dicho, porque es el complemento de un cerrado. Y podemos considerar las funciones regulares que van de u a acá, ¿no? Phi que va de u, bueno, en este caso u es este de aquí, ¿no? O sea, phi que va de x menos vx2, x4 a acá, ¿no? Pero este x menos vx2, x4 también es lo mismo que este de aquí. Vamos a ver un ejemplo específico de función regular, phi. Ahí sería el que está dado de la siguiente manera. Phi de x1, x2, x3, x4. Esto va a ser igual a x1 sobre x2 si x2 es distinto de 0. Y esto va a ser igual a x3 dividido entre x4 si x4 es distinto de 0. Y siempre debe de pasar alguna de las dos, que x2 es distinto de 0 o que x4 es distinto de 0, porque el conjunto x menos vx2, x4 lo podemos expresar como las 4 tuplas que cumplen estas condiciones, ¿no? Entonces, por eso una de estas dos pasa y con dar esta definición ya está bien definida toda la función. Fin, ¿no? Y entonces phi es regular, ¿no? Porque justamente aquí la estamos expresando como cocientes. Y esto se cumple de una manera local, ¿no? Bueno, por eso es que phi es regular. Entonces, ahora vamos a demostrar una propiedad interesante de estas funciones regulares. Y es que cualquier función regular es continua. Pongamos lema 7.1. Las funciones regulares
regulares, si las pensamos como funciones que van de U al espacio afín de una dimensión, porque veamos que en la definición de función regular nosotros tenemos de U a K, pero pues K simplemente lo podemos pensar también como el espacio afín de una dimensión, ¿no? Y el espacio afín de una dimensión, o sea, la línea afín, eso sí tiene una topología, ¿no? Entonces, las funciones regulares, si las pensamos como cosas que van de U a A1, son continuas. ¿No? Obviamente U tiene topología y A1 también tiene una topología, que es justamente la topología de Zariski. Y bueno, vamos a demostrar esto. Para demostrar que es continua, debemos de ver que la preimagen de cada abierto es abierto. Pero también lo podemos ver con los cerrados. Podemos simplemente ver que la preimagen de los cerrados es cerrado. Y justamente eso es lo que vamos a hacer porque la topología de Zariski se define con los cerrados, ¿no? Entonces pongamos sea V, subconjunto de A1, un cerrado. No, este de aquí es V. Si no, un cerrado. Pero nosotros en el video pasado, no, en el video pasado no, en el video de la topología de Zariski, ahí habíamos visto que los únicos cerrados que están que están en A1, en la línea afín, son la misma línea afín, el conjunto vacío o los conjuntos finitos, ¿no? Entonces, V es igual a A1 o V es igual a vacío o V es un conjunto finito. Finito. En estos dos casos, en el que V es igual a 1 o V es igual al vacío, pues es trivial que su preimagen va a ser es cerrada, ¿no? Entonces simplemente podemos ignorar estos casos y centrarnos en los que V es un conjunto finito. Bueno, finito no vacío. Y bueno, mm, cuando V es igual a la línea afín o V es igual al vacío, es trivial que su preimagen, o sea que phi menos 1 de V es cerrado, ¿no? Básicamente porque la preimagen de todo el espacio afín pues tendría que ser todo U, ¿no? Y como a U le estamos poniendo la topología de Zariski a sí mismo, entonces U por sí mismo es un cerrado. U es un cerrado con respecto a U, pero U no es un cerrado con respecto a 1, porque U es abierto con respecto a 1. Pero con la topología de Zariski poniéndosela a U en sí mismo, entonces ya es cerrado, ¿no? O también lo podemos ver como la topología de subespacio. Si le ponemos a U la topología de subespacio de A1, entonces pues ya nos queda que U es cerrado con respecto a la topología de U. Y cuando es vacío, pues la preimagen va a ser vacío y el vacío siempre es cerrado, ¿no? Em, entonces, simplemente vamos a centrarnos en el caso en el que V es un conjunto finito. Supongamos que V es finito. V es un subconjunto de la línea afín, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos de demostrar para demostrar que la phi es continua es que la preimagen de V
O sea que la preimagen de un conjunto finito es cerrado en U, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que la preimagen de V, esto simplemente por definición, son los X que están en U, tales que phi de X está en V, ¿no? Y lo que debemos de ver es que este conjunto que escribí aquí es cerrado, ¿no? Pero eso realmente pasa si solo sí. Bueno, mejor voy a escribirlo en la siguiente página. Entonces, tenemos que la preimagen de V es cerrado. Sí, solo sí. Eh, Puedo escribir a U como una unión de UAs, ¿no? Unión A, tales que la intersección de esta preimagen con los UAs, con todos los UAs, o bueno, con un UA es cerrado en UA. Y esto para cualquier A, ¿no? Aquí cerrado en UA me refiero a que esto de aquí se ha cerrado con respecto a la topología de subespacio de UA, ¿no? Porque UA tiene una topología de subespacio. Entonces, bueno, nosotros sabemos que estos UA, pues sí existen, ¿no? Por la definición de regular. Porque, fíjense, aquí nosotros tenemos estos As. Bueno, para cualquier... Ah, no. Son estos de aquí. Entonces, nosotros tenemos esos. Y obviamente estos UA cubren a U, ¿no? Porque hay un UA para cualquier punto en A. No, hay un UA para cualquier punto en U y además esos UA son subconjuntos de U. Entonces, a ver, voy a regresarme aquí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que todos estos UAs sí existen y los podemos tomar como en la definición de, este, de las funciones regulares, ¿no? Entonces, tomamos UA como en la definición de las funciones regulares. ¿No? Entonces, además de que además de que todas las UA cubren a U, también debemos de ver de que esto de aquí, de que la intersección de la preimagen de V con UA es cerrada, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver para, para ver que así la preimagen de V es cerrada, ¿no? Pero nosotros también, por la definición de regular, tenemos que existen f y g del anillo coordenado con g de x distinto de 0, tales que phi de x es igual a f de x sobre g de x, y eso para cualquier x en UA. Y esto es cierto simplemente por la definición de función regular. Y bueno, phi es una función regular. Y a ver, sí, ¿no? Aquí tenemos la definición de función regular y aquí está justamente lo que había dicho, ¿no? Que phi de x es igual a f de x sobre g de x para cualquier x en UA, ¿no? Bueno, entonces estábamos aquí. Y entonces, bueno, voy a continuar en la siguiente página. Entonces tenemos que la intersección de V con UA es igual al conjunto de todas las x que están en U, tales que f de x sobre g de x está en V, ¿no?
Em, y bueno, nosotros tenemos eso. Eh, pero nosotros sabemos que f de x sobre g de x, mm, esto está en v, sí, solo sí, f de x sobre g de x es igual a y para un y en v, ¿no? Esto pues simplemente es una tautología, pero nosotros esto también lo podemos escribir de otra manera. Podemos escribirlo como que f de x sea igual a y por g de x, ¿no? Y esto también para un y en v. Y esto también podemos seguirlo reescribiendo y poner que eso es lo mismo que decir que f de x menos y por g de x es igual a 0, ¿no? Pero esto también lo podemos escribir como f menos yg y aquí poner la x aquí. Y bueno, esto también para un y en v, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esta intersección que habíamos escrito aquí, también la podemos escribir como phi menos 1 de v UA de los x que están en u. Bueno, aquí debía ser ua. Es un error. Tales que f menos yg de x es igual a 0 para algún y en v, ¿no? Pero esto nosotros podemos escribirlo como la unión de todas las y's que están en v de el v ua f menos yg. No, v ua me refiero a la versión relativa del, del lugar 0 con respecto a ua, ¿no? Y bueno, es fácil ver que estas dos cosas son iguales simplemente por la definición de los lugares ceros, ¿no? De los lugares ceros relativos a algún ua. Y bueno, entonces nosotros tenemos eso y justamente este es más fácil de ver que es cerrado y bueno, este es cerrado porque es la unión finita de cerrados, ¿no? Sabemos que es unión finita porque V nada más tiene un número finito de elementos, ¿no? V tiene un número finito de elementos, aquí ya lo habíamos puesto, ¿no? Mm, aquí habíamos puesto V es finito. Entonces, eh, como es la unión finita de cerrados, eso también va a ser cerrado, ¿no? Y justo aquí es donde ocupamos la, la hipótesis, bueno, no la hipótesis, sino aquí ocupamos el hecho de que los cerrados en la línea afín son finitos, ¿no? Bueno, los cerrados no triviales en la línea afín son finitos. Y bueno, también cada uno de estos es cerrado, o sea, cada v, ua, f menos yg, cada uno de esos es cerrado, simplemente por la definición de cerrado, ¿no? Porque esto es una subvariedad afín. Y entonces así nosotros ya tendríamos que la preimagen de v es cerrado, ¿no? Porque nosotros habíamos puesto que esto es cerrado, sí, solo sí. eh, Estos son cerrados, ¿no? Y bueno, ya vimos que esos sí son cerrados. Entonces esta preimagen es cerrado y por tanto esta
phi es continua. Continua, ¿no? Ahora vamos a ver otro lema. Lema, pongamos 7.2, ¿no? Y también supongamos que tenemos una variedad afín, sea X una variedad afín. Y también supongamos que tenemos U, un abierto, de X, y phi, una función regular. Pero acordémonos que el conjunto de todas las funciones regulares lo podemos escribir como así, XU, ¿no? Entonces decir que phi está en este conjunto es lo mismo que decir que phi es una función regular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el lugar 0 de phi, esto va a ser igual a los x que están en U, tales que phi de x es igual a 0. Bueno, esto por definición. Pero este lugar 0 va a ser cerrado en U. Lo que nos dice el lema es que este de aquí es cerrado en U. Y vamos a ver la prueba. Bueno, primero notemos que por la definición de función regular, nosotros tenemos que para cualquier A en U existe f sub A, g sub A. Es conveniente ponerlos así en el anillo de coordenadas, o sea, funciones polinomiales, y con GA de x distinto de 0, tal es que phi de x es igual a FA de x dividido entre G de A de x, pero esto localmente, ¿no? O sea, para cualquier x en UA, con UA una vecindad abierta de A y en U, ¿no? Esto pues es nada más por la definición de función regular, ¿no? Entonces nosotros tenemos que UA menos V VGA, este VGA es el lugar 0, y esto es igual a los X que están en UA, tales que f de x no está en el lugar 0, en el lugar 0 de g de a, pero eso es lo mismo que decir que phi de x es distinto de 0, ¿no? Y este de aquí es abierto. Es abierto simplemente porque su complemento en x es este de aquí, son los x en x, tales que phi de x es igual a 0. Este es cerrado, ¿no? Porque obviamente es una variedad afín, o bueno, su variedad afín. Bueno, aquí debía ser phi. Phi, sí, no debe ser GDA, debía ser phi. Entonces, bueno, nosotros tenemos que la unión de los A en U de UA menos VGA, esto es igual a U menos VFi, ¿no? Y este de aquí es abierto. Y así ya tenemos que VFi es cerrado en U, ¿no? Y bueno, así ya lo tenemos demostrado que este VFi es cerrado, ¿no? Ahora, ahora vamos a ver lo de
los conjuntos que son abiertos y distinguidos de una función, pongamos sea X una variedad afín, y f una función polinomial, o sea, un elemento del anillo coordenado, entonces nosotros vamos a definir el conjunto abierto distinguido de f en X es este de aquí. Lo denotamos como de f y está definido como X menos VF, ¿no? Y explícitamente esto lo podemos escribir como el conjunto de todas las X que están en X, tales que f de X es distinto de 0, ¿no? Y aquí obviamente tenemos que df es abierto en X porque su complemento es esta variedad afín, ¿no? Y entonces nosotros tenemos eso de aquí y vamos a calcular algunos casos del conjunto de funciones regulares de alguno de estos conjuntos, ¿no? Bueno, primero vamos a verlo con este lema, llamémoslo, o bueno, proposición, digamos 7.3, y ese nos dice que el conjunto de funciones regulares de, en DF, esto es lo mismo que el conjunto de todas las G's entre f de n, tales que G está en la de X y n es un número natural, ¿no? Entonces, bueno, todas las funciones regulares son así. Y vamos a ver la prueba. Primero, como todas las funciones, nosotros las podemos expresar como, bueno, todas las funciones que se pueden expresar como cocientes, todas esas funciones son regulares y por eso es que tenemos la inclusión de G en Fn, tal vez que G está en la de X y en N. Y esto X de F, ¿no? Esto pues es cierto simplemente porque todas las funciones que se pueden expresar como cocientes son pues regulares, ¿no? Ahora también debemos de ver la otra contención, esa es un poco más difícil. Para eso consideremos un elemento phi en ese conjunto, el X de F, o sea, phi es una función regular, entonces nosotros tenemos que para cualquier a de f existen funciones polinomiales fa g de a en a de x, tales que phi es igual a ga sobre fa, y esto en una vecindad UA de A. Mejor lo pongo aquí, de A. Entonces, nosotros tenemos que en el anillo de coordenadas, GA de X es igual a FA. No, esto no. En el anillo de coordenadas tenemos que GA FB es igual a GB FA. Y esto para cualquier A y B que sean puntos en el conjunto distinguido de F, ¿no? Entonces nosotros tenemos que para cualquier X en V FA tenemos que GAX es igual a FAX y esto es igual a 0.
Em, y, y también tenemos que para cualquier x en v fb, gdb de x es igual a fb de x y esto es igual a 0, ¿no? Voy a continuar en la siguiente página. Entonces, nosotros tenemos que el conjunto distinguido es la unión de todos los A's de DFA, ¿no? Como estos son conjuntos iguales, entonces sus complementos también van a ser iguales. Y tenemos que, bueno, esto de aquí y esto de aquí son lo mismo que esto, x v de f de la unión de los A's, x menos v fa, ¿no? Pero como son iguales, entonces sus complementos son iguales. Y tenemos que vf es igual a la intersección de los A's de vfa. Bueno, aquí los A's son en df. En df, ¿no? Y este es igual a v, en lugar 0, de los FAs, tales que A está en df. Así. Y aquí, a ver, y aquí podemos aplicar el Nullstellensatz relativo, ¿no? Tenemos que, bueno, podemos tomar el ideal de esto y el I de V FA, A en DF, ¿sí? Y por el Nullstellensatz relativo, esto es igual a la raíz cuadrada de el ideal generado por este conjunto FA, tales que A está en DF. Así, ¿no? Bueno, esto es por el Nullstellensatz relativo. Y bueno, también notemos que v de esto es lo mismo que esto. Entonces esto también es lo mismo que i de v de f, ¿no? Entonces tenemos que i de v de f es lo mismo que esto de aquí. Entonces, como f está en i de v de f, nosotros tenemos que f está en la raíz cuadrada de fa, tal es que a está en df. Así, ¿no? Y que f esté en un radical, eso significa que fn lo puedo escribir como m a 1 por f a 1 y así hasta m a n, f a n para algunos estos que sean elementos del anillo coordenado en la de x. Y también todas estas a's, a1, así está, an, son puntos en df, ¿no? Y entonces nosotros tenemos eso de ahí y voy a continuar en la siguiente página. Entonces así ya tenemos que para cualquier x en df, phi de x, yo lo puedo escribir como m a 1 g a 1 y así hasta m a n g a n de x, y esto dividido entre m a 1 f a 1 y así hasta m a n f a n de x, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que phi de x está en el conjunto que queríamos, ¿no? Que es este de aquí, f, tal es que g está en
a x y n está en n, ¿no? En este caso g es esto de aquí, y esto de aquí es lo mismo que f la n, ¿no? Porque aquí lo habíamos puesto. Y bueno, entonces ya demostramos que esta igualdad sí se da, ¿no? Ya lo demostramos. Y ya, para terminar el video vamos a considerar otro ejemplo. Y consideremos el plano afín menos origen, ¿no? El plano afín menos origen es A2 menos 0, ¿no? Entonces su complemento es el 0. Y pues el 0 es una variedad afín, ¿no? Y por eso es que este de aquí es abierto. Y como es abierto, podemos considerar su conjunto de funciones regulares, que es así, ¿no? Y A2 menos el 0, ¿no? Vamos a ver cuánto vale esto de aquí. Bueno, nosotros tenemos que si tenemos un elemento en este de aquí, A2, aquí falta un paréntesis, A2 en el 0, bueno, si tenemos un elemento ahí, entonces tenemos que phi es regular en este conjunto de aquí, en el de x1, que es el A1 menos el 0. Y eso por el A1. Y también es regular y es regular en el de x2. El de x2 va a ser este conjunto de aquí, A2 por no, A1 por A1 menos el 0, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, que es esta de aquí, por esta proposición nosotros tenemos que phi lo podemos escribir como f entre un x1 m, ¿no? De x1, ¿no? Y también nosotros tenemos que phi es igual a g sobre x, xn2. Y esto para f y g, que están en el anillo de polinomios en dos variables, ¿no? Y m y n son números naturales, ¿no? Y en la intersección de esos dos, de x1 intersección de x2, nosotros tenemos que fx xn2 es igual a gx m1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que fx n2 es igual a gx m1 en este de aquí, en el coordenado de A2. Pero esto es igual al kx1, x2. Pero como este de aquí nosotros sabemos que es un dfu, y bueno, como es dfu, nosotros tenemos que m es igual a 0, entonces fi es igual a f, ¿no? Y entonces el que queríamos calcular, que es este de aquí, es precisamente el kx1, x2, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.